vamos a dar inicio a, a este entrenamiento sobre la colección y el procesamiento de datos LIDAR. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo relacionado a las instalaciones de los datos, a las instalaciones de los sistemas. Entonces, ustedes pueden ver en la presentación que en el mercado existen sistemas o escáneres, lo que nosotros llamamos lineales o serían escáneres láser mono-haz. Entonces, así como tenemos sistemas batimétricos mono-haz, también existen escáneres de la línea mono-haz que se pueden montar en el bote, que se puede ajustar hacia dónde están emitiendo los datos. Por ejemplo, ustedes ven que ahí se expresa que se puede hacer un ajuste de 90 grados para indicarle a HYPACK hacia qué lado está instalado mi sistema. En este ejemplo estamos viendo un Regal Serie 5 y que adicionalmente pues tiene algunas opciones para poder aplicar la rotación de guiñada en el software del controlador. Entonces, adicionalmente a estos sistemas mono-haz tenemos una serie de escáneres que conocemos como 360 grados, como este producto de Renishaw, que básicamente es una cabeza sencilla que rota 360 grados. Eso quiere decir que dependiendo de la ubicación que yo seleccione en mi embarcación, yo puedo escanear la información, bien sea hacia estribor o hacia babor de mi embarcación, de manera simultánea. Aquí les estoy presentando el LIDAR Velodyne. Este es el VLP16, aunque hemos desarrollado drivers o controladores. Esa es una, digamos, de las mejoras de HYPACK 2020, donde ahora tenemos el driver para trabajar con las versiones VLP32, digamos que es el que le sigue en la familia del LIDAR topográfico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este con respecto a ese tipo de escáneres? Básicamente, este también genera una rotación interna y en esa rotación interna tiene 16 canales. Entonces, ustedes pueden ver que aquí estas flechas, aunque no están las 16 flechas en cada sentido, pero básicamente él tiene una apertura, es decir, cada uno de los canales está apuntando en un punto en específico y de esa forma pues puedo tener gran cantidad de información. Nuevamente, como el caso anterior, dependiendo de la ubicación de mi dispositivo, puedo hacer levantamientos tanto de estribor como de babor y en algunos casos, por ejemplo, también puedo hacer levantamientos de estructuras. No necesariamente tiene que ser hacia babor, puedo hacer algunos levantamientos de estructuras que estén incluso en la parte superior, es decir, como podría pasar con este sistema por debajo del puente o por debajo de un puente y siempre y cuando, digamos, se mantenga la posición. Y de esa forma no solo hacer de babor hacia estribor, sino que también se puede almacenar la información arriba del bote. Hay varios montajes dependiendo del sistema y el sensor que esté utilizando para poder hacer un levantamiento, digamos, de manera horizontal. Entonces ustedes ven que escáneres como el Velodyne, nuevamente, estoy hablando de este Velodyne, tiene la posibilidad de ser configurado de manera vertical. Básicamente esta sería la configuración que nosotros conocemos como vertical, o puede ser configurada de manera horizontal. Eso quiere decir que ya mis barridos no van a abrir de esta forma, sino que van a abrir de esta forma y él va a cubrir, digamos, todo lo que está alrededor con la apertura que tiene nuestro sistema. Adicionalmente, pues tenemos otro tipo de sonares, de LIDAR, perdón, que pueden ser configurados a lo que nosotros vemos aquí con este patrón de X y de esa forma pues se va a recibir la información de esa manera. Entonces, para que ustedes vean que hay diferentes configuraciones en nuestros sistemas.
Aquí les estoy mostrando y digamos que les voy a explicar un poco más esta solución que estamos ofreciendo ahora con HiPAC, nuestra carga útil o nuestro payload, como lo llamamos nosotros. Y básicamente es una solución bastante, digamos, fácil de desplegar, porque todos los sistemas vienen preintegrados, preinstalados en el mismo sistema, es decir, tanto los offsets como las conexiones ya están listas para hacer un despliegue. Entonces, básicamente era para, o la estoy presentando en esta parte, es para que ustedes identifiquen que yo puedo instalar sistemas LIDAR en embarcaciones utilizando los sensores, por ejemplo, que tiene una embarcación, o sencillamente utilizar sistemas como el payload, que más allá de hacer levantamientos desde una embarcación, yo puedo hacer la instalación de este sistema en cualquier plataforma, bien sea un vehículo, una cuatrimoto, un dron, etcétera, etcétera. ¿Qué incluye este sistema? Pues incluye un Velodyne VLP de 16, el Velodyne de 16 canales, y al interior tiene, digamos, un pequeño computador y asimismo, pues, un dispositivo de posicionamiento y de movimientos inerciales, la versión Elipse 2D de SVG. Digamos que es para que identifiquen que los sistemas LIDAR o la colección de datos de sistemas LIDAR en HiPAC se puede realizar tanto desde embarcaciones como desde otras plataformas, dependiendo del equipo que uno tenga. Antes de pasar a la calibración del LIDAR, vamos a hacer el poll al inicio. Básicamente es para que ustedes, a partir de la idea que tienen del LIDAR y de cómo se puede calibrar, procesar, etcétera, tengan como la referencia de estos conceptos que vamos a plantear más adelante y de esa forma, pues, haya mayor claridad. Entonces, voy a habilitar la encuesta y a partir de esta encuesta les presentaré una serie de datos o una serie de información relacionada al LIDAR topográfico y la colección de estos datos. Entonces, en este momento he iniciado la encuesta. A ustedes les debió haber aparecido en su ventana la información. Espero que la estén viendo. Si me pueden confirmar si la están recibiendo, si vieron la encuesta. Excelente. Muchas gracias por confirmarme que ven la encuesta. Entonces vamos a dar un par de minutos para poder obtener las votaciones y poder mostrar los resultados. Ok, unos cuantos segundos más. Me dicen que la segunda no permite multirespuesta. Si quieren pueden poner la que más se ajuste. Digamos que eso es más un tema informativo para ustedes. Entonces pueden marcar la que más se ajusta a lo que ustedes consideren. Ok, ya hemos recibido 42. Vamos a esperar unos 15 segundos más y detenemos la encuesta.
Ok, entonces vamos a mostrar los resultados. Y digamos que no voy a responder todas las preguntas aquí, pero sí quisiera que quedaran claras algunas cosas. Entonces, la primera es la prueba de alineación de este tipo de sistemas se puede hacer de forma similar que con una ecosonda multihaz. La mayoría de personas dijeron sí, bueno, podemos decir sí, pero no en todos los casos. Entonces, ahora les voy a explicar en qué casos sí se podría realizar la prueba de alineación de la misma forma. El tema de las correcciones, ¿qué correcciones le aplico al LIDAR? Entonces veo que la mayoría de personas mencionaron que el tema de la corrección de marea. Y bueno, y puse otras opciones, como por ejemplo que ustedes ven el tema de cabeceo, balanceo, digamos, oleaje. Nuevamente va a depender de en qué plataforma esté montado mi sistema. Entonces, si se dan cuenta de la introducción que hice antes, hay posibilidades de instalar sistemas LIDAR en embarcaciones y hay posibilidades de instalar sistemas LIDAR en, digamos, en vehículos o en soluciones en tierra, donde el concepto de oleaje no está. Entonces, ahí dependerá de un caso al otro. Digamos que lo importante de esta pregunta es poder identificar que para el LIDAR topográfico, por ejemplo, los perfiles de velocidad del sonido, pues el LIDAR no genera sonido, sino es un láser que golpea en el objeto y retorna, entonces por ende esos perfiles no hacen parte de la corrección o no tengo que aplicarle perfiles. Y por ejemplo el tema del nivel del agua o marea, bueno, digamos que puse nivel de agua marea, pero si estamos hablando del LIDAR topográfico básicamente sería la referencia. Entonces hago el levantamiento de mis datos y pues yo le estaré dando la referencia vertical a mis datos. Entonces por último aquí dice para la prueba de alineación de un sistema LIDAR instalado en un bote siempre es necesario ponerlo en el agua y veo que estuvo dividida las respuestas. Básicamente la respuesta correcta sería no. Yo podría hacer la prueba de alineación en un sistema, de un sistema LIDAR instalado en un bote sin necesidad que el bote esté por fuera del agua. O sea, básicamente sacarlo del agua permite facilitar algunas cosas, pero eso no indica que yo no pueda utilizar algunos elementos o algunos objetos que hay digamos, en las zonas portuarias para proceder con la alineación. Digamos que en esta parte no les voy a mostrar un ejemplo práctico de esta parte, pero pues hay un artículo que les podría proporcionar para que ustedes vean cómo es posible realizar la alineación de un LIDAR topográfico cuando no queremos sacar nuestro bote del agua. Voy a parar de mostrar los resultados y vamos a continuar. Entonces ahora lo que vamos a visualizar es la calibración o digamos digamos la prueba de parcheo o la alineación de nuestro sistema. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta aquí es cómo vamos a o cómo se realiza esta alineación con respecto a unos ejes de referencia. Entonces, lo que quiero que identifiquen aquí es cuando tengo rotaciones en el eje X, ustedes ven que el eje X me representa el cabeceo. El cabeceo es positivo cuando tengo la proa hacia arriba. Para el tema de el balanceo o el roll, el balanceo es positivo cuando estribor está hacia arriba, balanceo hacia estribor, perdón. Eh, y el tema de la guiñada, ustedes ven que la guiñada es positiva si la guiñada se produce en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, teniendo en cuenta eso, o básicamente es lo que le tenemos que proporcionar, digamos, a HYPACK. ¿Cuál es la alineación de mi LIDAR con respecto a esas referencias para así, digamos, hacer la corrección o posicionar cada uno de los haces de manera correcta en la ventana? Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es una alternativa para hacer la prueba de alineación, porque si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la plataforma en la que yo tenga instalado mi LIDAR topográfico,
dependiendo de eso, es que yo voy a proceder con un procedimiento o voy a hacerlo de otra manera. Entonces, como lo mencioné anteriormente, para las embarcaciones, cuando tengo mi LIDAR topográfico instalado en una embarcación, en un bote, esa alineación se puede hacer de dos formas. Una es la que les menciono que está en un artículo. Si me da algo de tiempo al final les voy a pasar unos links importantes en el chat para que ustedes lo tengan. Y otra de las alternativas es, digamos, teniendo el bote por fuera del agua y de esa forma utilizar, en este caso ustedes ven que es un estacionamiento, como el lugar donde se puede hacer la prueba de alineación. Entonces, principalmente, bueno, ustedes ven que aquí está el estacionamiento. Seguramente tendremos que hacer la prueba en un instante que tengamos el espacio suficiente, pero para que ustedes identifiquen aquí, lo que nosotros hacemos es recorrer un objeto vertical en 4 sentidos. Entonces, ustedes ven que tenemos en este caso un poste, digamos un poste de iluminación del estacionamiento. Ese poste es el que nos va a ayudar a realizar la prueba de alineación de nuestro sistema. Entonces, ya una vez tenemos identificado eso, ustedes ven aquí que nosotros en HYPACK cargamos la información, identificamos el lugar de ese poste y procedemos con la prueba de parcheo. Entonces, ustedes ven aquí que aparece la información, ustedes pueden ver ahí en cómo aparece el poste en nuestro editor de datos multihaz de 64 bits, y a partir de esta información que he cargado o estas líneas que he recorrido, lo que hacemos es utilizar la herramienta para crear secciones transversales A, B, y de esa forma ir analizando si nuestro sistema está alineado o no está alineado, y a partir de las herramientas que tiene HYPACK determinar cuál es la alineación final. Lo importante de esta ventana es que usualmente lo que vamos a visualizar acá son desfases. Si tenemos un poste, el objetivo es que independientemente del sentido en el que yo pase, tiene que verse uno solo. Pero ustedes van a notar que algunas veces cuando hay desfases, que también se los voy a mostrar de manera práctica ahorita, existen variaciones o básicamente aparecen como si fueran dos postes. Por ejemplo, si tengo un offset de guiñado. El offset de guiñado usualmente es representado por dos postes. O utilizando la representación puedo analizar si hay cabeceo y, por ejemplo, las superficies planas de mi estacionamiento me permiten para hacer análisis del balanceo. Entonces, importante tener una característica como esta, porque si no tengo una característica así, es un poco complicado determinar cuál es la alineación final. Este tema de realizar la prueba de parcheo o esta metodología que les estoy explicando, aplica para los botes, pero también aplica, por ejemplo, para sistemas como el payload, que puede ser instalado en un vehículo. Eso quiere decir que yo puedo utilizar o voy a utilizar el poste y recorrerlo desde las 4 direcciones, y no necesariamente es un LIDAR instalado en una embarcación, es un LIDAR topográfico instalado en otra plataforma. Digamos que entonces es para hacer énfasis en que esta prueba permite alinear mi sistema de otras plataformas y del LIDAR topográfico instalado en botes. Entonces, bueno, aquí un poco más de pruebas de cómo se ve la imagen antes de realizar la prueba de parcheo. Ustedes ven que aparecen varias versiones del poste que estamos utilizando para el análisis, y después de haberle aplicado los datos de la prueba de parcheo, todos los puntos tienden a coincidir un poco más. Entonces, como para que ahora en la parte práctica ustedes van a identificar exactamente lo mismo.
Y el resultado final, pues básicamente la concentración de todos los puntos, independientemente en el sentido que pase, me va a identificar el objeto de manera correcta. Aquí voy a mencionar algo para que de pronto no se me vaya a olvidar más adelante. Es muy importante tener en cuenta las dimensiones reales del objeto. Eso quiere decir que si yo estoy analizando este poste o estoy analizando este poste, yo puedo medir el objeto y tener en cuenta esas mediciones y de esa forma corroborar que después de la prueba de alineación, si decimos que en la parte de la base del objeto el diámetro era, voy a decir un número, 40 centímetros, pues yo pude medir y verdaderamente me dio algo muy cercano a los 40 centímetros. Entonces, digamos que la descripción física del objeto, tener la información relacionada al objeto, ayuda mucho a la prueba de alineación. Bueno, digamos que eso es en la prueba de alineación, no se preocupen, les voy a mostrar de manera práctica cómo se puede realizar. Y ahora voy a pasar a explicar algo más que puede estar relacionado a este tipo de sistemas. Entonces, el tema del cálculo de mareas RTK, nuevamente, dependiendo de donde yo esté trabajando el líder topográfico, bien sea una embarcación o bien sea eh, una plataforma como el Payload que ofrece HYPACK, yo puedo utilizar las herramientas de HYPACK para hacer cálculos de, digamos, la elevación o los niveles, si estoy hablando de un sistema montado en un bote, los niveles del agua, y de esa forma poder hacer las correcciones o aplicar esas correcciones en tiempo real. Pero adicionalmente, las mareas RTK o los métodos de mareas RTK los utilizamos para obtener esto, como nosotros le llamamos elevación RTK, donde básicamente se está obteniendo la elevación del componente, digamos, del payload, y básicamente dentro del procesamiento de HYPACK se está determinando cuál es, digamos, no es necesariamente la elevación de lo que nosotros llamamos la altura sobre el elipsoide, que es lo que entrega el dispositivo de posicionamiento, sino la relación o la matemática que está o que se utiliza para poder generar cuál es la elevación final del terreno. Es algo, digamos, muy parecido a lo que tendríamos en mareas RTK para una embarcación, pero básicamente aquí, a partir de la altitud, si es que estoy utilizando un dron o si este dispositivo está puesto en un vehículo, también voy a tener en cuenta la altitud para de esa forma corregir los datos. Entonces, digamos que es muy importante para estos sistemas y digamos que para que lo tengan en cuenta, sistemas de LIDAR topográfico necesitan o es, digamos, muy importante tener la mejor precisión en la posición. Entonces, en este caso sí, digamos que sería muy importante, por ejemplo, en este dispositivo que tenemos el SVG, con el SVG obtener la máxima solución que sería el narrow lane. Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, les voy a mostrar un poco de nuestra carga útil. Entonces, ustedes pueden ver que nuestro sistema ya viene totalmente incorporado, es decir, que ya está todo interconectado, está todo listo para que yo pueda iniciar mi levantamiento. Ustedes pueden identificar en la parte frontal el láser Velodyne, el VLP16, y ustedes ven hacia los extremos que están las antenas que nos proporcionan tanto la posición como el rumbo. Al interior de la caja tenemos una pequeña computadora y tenemos nuestro driver de SVG, perdón, nuestro dispositivo SVG que nos permite no solamente capturar la información de la posición y el rumbo, sino también los movimientos que se puedan generar en mi plataforma. Y cuando digo en mi plataforma puede ser los movimientos del dron o en mi plataforma pueden ser, por ejemplo, los movimientos del bote. Eso quiere decir que este sistema está listo, está preparado para ser instalado, digamos, en cualquier plataforma. Incluso les voy a pasar algo de información para que al final, para que ustedes vean casos prácticos de una universidad en Estados Unidos donde fácilmente ellos han instalado el sistema o básicamente han puesto el sistema a operar
y eso les genera, digamos, resultados de manera rápida y de manera sencilla. Entonces ustedes ven que toda la solución cabe o está diseñada para poder ser almacenado en una caja, digamos, de manera portátil. Y ustedes ven aquí en la parte superior, pues existe, eso es como un rack universal que podemos utilizar para poderlo poner en diferentes plataformas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones potenciales de este sistema? Ustedes ven que con un sistema como este podemos hacer levantamiento costero, podemos hacer mapeo de tuberías, podemos hacer la evaluación de estructuras, y cuando digo estructuras no solamente edificios, sino pueden ser, por ejemplo, estructuras metálicas. Digamos que con HYPACK hemos apoyado ciertos proyectos donde se hacen levantamientos de estructuras como las torres de comunicaciones o las torres donde se ponen los cables de energía. Entonces, básicamente con este tipo de sistemas puedo hacer ese tipo de levantamientos. ¿Qué más puedo hacer? Levantamientos para el análisis de erosión. Puntualmente, lo que podemos hacer con todas las soluciones, poder colectar varias series de datos con diferentes temporalidades y poderlas ir comparando con las mismas herramientas que tiene HYPACK para poder determinar si se presenta o no se presenta erosión. Adicionalmente, levantamientos de vegetación. Entonces, ustedes sabrán que el LIDAR topográfico levantará o proporcionará información del terreno y también de la vegetación. Eh, Tenemos análisis de canteras o sitios de construcción, y este tema de las canteras, sitios de construcción y el análisis de minas, pues básicamente está relacionado a poder saber, por ejemplo, cuánto material han excavado o si tienen apilado cierto material. Hay una serie de herramientas también en HYPACK que me permite usar los datos colectados por este tipo de sensores o por nuestra carga útil, por el Velodyne, y de esa forma poder hacer un cálculo del volumen de cierto material apilado. Ok, aquí les tengo un ejemplo. Ustedes pueden ver nuestra carga útil. Básicamente ahí ustedes están visualizando, digamos, las interfaces de nuestra carga útil. Y en esta carga útil, en este caso, está montado sobre un dron, y ustedes pueden ver, este caso es un DJI, el Matriz 600. Eso quiere decir que nuestra solución está diseñada tanto en dimensiones como en peso para funcionar en la mayoría de plataformas que ya existen en el mercado. Y digamos que ese es uno de los objetivos de la solución, podernos ajustar fácilmente a las plataformas ya existentes. Les voy a explicar un poco el diagrama de conexiones. Solamente es, digamos, un tema informativo de, de específicamente de nuestra carga útil o de nuestro payload. Ustedes van a ver que tenemos nuestro sistema Velodyne y al interior tenemos nuestro sistema SVG. Entonces el SVG tiene una interfaz principal que yo uso para enviar la información al computador que tiene interno. Y ustedes ven que adicionalmente tiene una interfaz auxiliar que usualmente lo utilizamos para las correcciones o para poder aumentar la solución de mi sistema SVG. Por otro lado, tenemos nuestro sistema Velodyne que se conecta a través de una interfaz de red a nuestro computador, o sea, el computador que está por dentro de la solución. Y este Velodyne lo que necesita es, o lo que se hace internamente es esta serie de conexiones donde enviamos el pulso y donde enviamos el mensaje RMC para poder hacer la sincronización, o que digamos que todos los datos se encuentren sincronizados. Cuando ya estamos desplegando el sistema, lo que nosotros tenemos es una dirección IP ya preconfigurada en nuestro sistema, y nosotros, digamos, si tenemos que hacer ajustes o vamos a cambiar algo, podemos conectarnos a nuestra carga útil. Utilizamos este software, digamos un software ejemplo porque podemos utilizar varias opciones, pero utilizamos el software de acceso remoto VNC, y de esa forma yo puedo controlar o hacer modificaciones en mi sistema. Eh, bueno, aquí
es para mostrarles una de las opciones que tenemos con el sistema SVG o cómo es que opera nuestro SVG durante la colección de los datos. La conexión del SVG con el computador, ustedes ven este recuadro verde representa el computador, se hace a través de un cable serial y al interior del computador yo puedo transmitir toda la información que era serial, lo transmito por un puerto Ethernet utilizando la interfaz, lo que nosotros llamamos el localhost o la dirección 127.0.0.1. Se lo pasa, HiPAC levantamiento le pasa esa información a HiSweep y de esa forma se colectan los datos. Un poco para que conozcan sobre el SVG, básicamente este es el SVG, la versión Elipse 2D, y ustedes pueden identificar algunos, digamos, puntos de interés. Lo primero es que es un dispositivo que puede recibir información de, digamos, de las bandas L1, L2. Adicionalmente, puedo proporcionarle correcciones. Bueno, aquí dice RTCM, pero también se pueden entregar correcciones en formato CMR y CMR+. Y los datos pueden ser generados a una tasa de salida de hasta 200 Hz. Típicamente para HiPAC utilizamos 50, aunque cuando estoy haciendo procesos de postprocesamiento o estoy utilizando la información para postprocesamiento, algunas veces se habilitan los 200 Hz. Ustedes ven que dentro de la solución ya está preinstalado el software de el que nosotros llamamos SVG Center, donde yo puedo hacer modificaciones de toda la configuración para poder, por ejemplo, habilitar los mensajes que necesita HiPAC, por ejemplo, los mensajes que necesita el Velodyne, etcétera. Entonces, básicamente todo lo realizo desde el SVG Center. Aquí les estoy mostrando otra de las funcionalidades principales que se han incorporado en esta solución. Es este aplicativo llamado Input Echo, que nos permite recibir la información del puerto serial. Y toda esa información del puerto serial puede ser guardada en un archivo de texto con el objetivo de poder almacenar los datos brutos. Entonces, ahí es donde yo almacenaré toda la información, tanto de la posición, rumbo y los movimientos inerciales. Y después esos datos brutos yo los puedo abrir en Kinersha, el software de postprocesamiento de SVG, y ese programa de Kinersha, pues digamos que me puede mejorar o aumentar los niveles o la calidad por ejemplo, el posicionamiento, nos reduce la incertidumbre dentro del levantamiento. Y por último, yo genero un archivo de extensión SVET que yo puedo abrirlo en el editor de datos multi-as. Entonces, lo importante aquí es que anteriormente había, digamos, un poco de dificultades en cuanto a colectar datos y guardar los datos brutos. Entonces, HiPAC es por eso que desarrolló esto y ya está a disposición en nuestro sistema de carga útil para poder hacer ambas cosas. Eso quiere decir que yo puedo hacer levantamientos, por ejemplo, teniendo RTK fijo, pero si yo quiero tener un desempeño aún mejor, lo que yo puedo hacer es guardar los datos brutos y si tengo Kinersha puedo procesarlos y luego aplicar ese archivo al editor y mejorar la calidad de la información. Permítame un segundo que no estoy pudiendo ver el chat porque veo que hay gente que escribió en el chat pero no me deja verlo. Dame un segundo. Creo que algo le pasó a Zoom. Ah, ya. Alexander, de pronto nos podría poner la pregunta en el panel de preguntas y respuestas y de esa forma le damos información detallada sobre ese tema. Ok, pues continuamos aquí. Les voy a mostrar un poco sobre el Velodyne VLP16. Aquí ustedes ven pues bastante información sobre el Velodyne. Lo importante aquí es que quiero que identifiquen que es un equipo bastante compacto, aunque por lo que veo aquí no lo listé, pero es un equipo que pesa 500 gramos aproximadamente.
El equipo me puede generar hasta 16 canales. Eso quiere decir que él tiene distribuidos desde, digamos, una línea central, él va generando 16 canales para obtener más o menos como si fuera un barrido. Y digamos que básicamente lo que ustedes pueden ver aquí es que él levanta información a 360 grados. Eso quiere decir que dependiendo de la plataforma que yo esté utilizando, donde lo vaya a instalar, puedo aprovechar esas capacidades del sistema. Es decir, como lo mencioné, yo podría hacer levantamiento de elementos que están abajo del láser, o pueden ser elementos que están hacia los lados, o pueden ser elementos arriba del láser. Eso quiere decir que en todas las direcciones él me está proporcionando información. El BLP16, como es una conexión en red, yo tengo la posibilidad de hacer o la verificación de si mi sistema está operando correctamente, modificar una serie de parámetros. Ustedes ven que él lo que tiene internamente es un sistema que genera los haces y básicamente los haces van rotando. Eso quiere decir que yo puedo cambiar las revoluciones por minuto de esa rotación. Y principalmente aquí yo puedo hacer un cambio en lo que ustedes ven aquí que dice tipo de retorno. Entonces nosotros usualmente para algunas aplicaciones utilizamos lo que sería el retorno más fuerte, pero eso dependerá de las aplicaciones que yo tenga. Entonces, es algo que les voy a mostrar aquí dentro de las mismas especificaciones del Velodyne, pues tengo la posibilidad de obtener la información de ese retorno más fuerte o del último retorno. Entonces, en la configuración del Velodyne, aquí en el tipo de retorno, yo selecciono cuál es la operación que necesito. Y básicamente cuando yo utilizo el retorno más fuerte o comparado con lo que sería tener, digamos, los dos retornos o lo que nosotros llamamos el modo dual, pues sería más información o serían más puntos dependiendo del levantamiento puede ser interesante. Es decir, si estoy haciendo, por ejemplo, el levantamiento donde hay zonas de vegetación, de pronto me interese también tener puntos que atraviesan la vegetación, logran llegar al piso, digamos, donde está el árbol y me genera tanto los retornos de todas las ramas como los retornos del piso. De esa forma, digamos que se facilita un poco la edición cuando estamos aplicando, por ejemplo, los filtros de vegetación, que es algo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, bueno, aquí un poco más sobre los dos retornos, justamente eso es lo que estaba mostrando, que al tener los dos retornos yo puedo tener la información del retorno más fuerte y la información del último retorno y de esa forma poder hacer un filtrado si es que me interesa filtrar o eliminar los árboles. Como les mencioné, nuestro sistema Velodyne VLP, pues básicamente tiene los 16 canales. Durante la colección yo tengo la posibilidad de habilitar los canales que me interesan. En este caso, si yo habilito o deshabilito canales, eso sí afecta, digamos, los datos que estoy colectando. Eso quiere decir que si dejo un canal, pues básicamente un canal es lo que queda almacenado en el archivo bruto. Entonces, digamos que sí hay que tener en cuenta esta información. Entonces ustedes ven que los haces están distribuidos en el ángulo que dice ahí, el ángulo vertical, y yo tengo la posibilidad de decidir cuáles habilito y cuáles guardo. Hay algunos levantamientos que requieren los 16 canales para tener una densidad mayor, pero para otros levantamientos pueda que yo utilice, no sé, 4 canales. Eso va a depender, digamos que también al tener más información, pues también van a ser más pesados los datos. Eso, digamos que va a depender de cada caso. Ahora les voy a mostrar algo del levantamiento. Entonces ustedes ven que nuevamente aquí ustedes ven unas ventanas de SVG Center. Digamos que lo importante aquí es, antes de realizar el levantamiento, es poder confirmar que el dispositivo entra al modo que nosotros llamamos modo alineado, porque básicamente lo que me está diciendo es que el sistema ya está listo para poder hacer
levantamiento. Si él aparece como modo no alineado, básicamente lo que yo tengo que hacer es una serie de giros. Eh, Esta serie de giros, digamos que por mi experiencia utilizando el equipo, usualmente se recomienda de pronto hacerlos después de más o menos 10 minutos de operación. Es decir, yo enciendo el equipo, lo dejo 10 minutos, ahí empiezo a hacer la serie de giros y de esa forma él sube su solución o indica que ya se encuentra alineado y listo para hacer el levantamiento. Digamos que ese sería el único requisito inicial o lo único que yo tendría que hacer después de encender mi sistema, porque de ahí en adelante él ya va a estar listo y preparado para proceder con el levantamiento. Y durante el levantamiento, pues tenemos a disposición nuestras ventanas de HYPACK levantamiento, donde puede ser desde una ventana de mapa o sencillamente, como estos datos del IAR topográfico entregan tanta información, yo puedo utilizar la ventana de nube en tiempo real para visualizar cómo se está desarrollando el levantamiento. Digamos que aquí es muy importante un par de elementos, principalmente la ventana de mostrar datos, porque yo puedo habilitar ciertos parámetros que me interesan. Y adicionalmente la ventana específica, por ejemplo, de nuestro driver o nuestro controlador del SVG. El SVG nos proporciona bastante información para, por ejemplo, saber si yo estoy levantando un RTK y se ha reducido la solución, pues estar pendiente en ese tipo de casos. Sin embargo, recuerden que en la configuración del SVG o el driver SVG, yo puedo habilitar una serie de alarmas para que de manera gráfica y bueno, poderlo visualizar en la pantalla, yo pueda estar pendiente en los instantes de tiempo en que se bajó o en los instantes de tiempo donde no tenía, por ejemplo, RTK fijo. Una vez hago mis levantamientos y genero los archivos brutos, se puede generar algo como esto que vemos aquí. Entonces, básicamente esto cuando se genera, pues si yo estoy instalando mi solución, mi payload, mi carga útil, la estoy instalando, por ejemplo, en un dron. Si yo lo estoy instalando en un dron, pues un dron tiene un sistema de control de misión. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los sistemas de JI, yo tengo la posibilidad de cargar una misión en esos sistemas que de manera automática ejecuta toda la misión. Entonces yo puedo guardar todos los datos en un solo archivo. Y ya cuando llego a la oficina puedo utilizar la herramienta de separador de datos y que básicamente al tener un solo archivo lo que me genera son varios archivos. Esto me va a facilitar, por ejemplo, si estoy haciendo la prueba de alineación, pues es muy útil para poder recortar los 4 archivos, por ejemplo, que me representan los extremos del poste o sencillamente para poder hacer una edición y confirmar que estén los datos. Por ejemplo, si yo comparo un barrido con respecto al otro, puedo identificar o puedo validar que mi LIDAR está alineado y está operando correctamente. Mientras que si yo tengo un solo archivo y yo lo cargo en HYPACK, un solo archivo HSX, lo cargo en HYPACK, yo no puedo identificar o no puedo configurar el editor para que me muestre los colores por o digamos que represente los colores por el archivo que estoy mostrando. O sea, me aparecería en ese caso un solo color. Mientras que aquí me parecería, por ejemplo, para un barrio puede ser el color rojo, para otro barrio puede ser el color amarillo y de esa forma yo puedo confirmar si los datos coinciden. También pues facilita un poco más la edición en algunos casos, aunque esta edición pues tiende a ser un poco diferente. Entonces, dependiendo de ciertos parámetros que yo ingrese aquí, él puede generar los archivos como yo lo determine o también en algunos casos puedo utilizar esta herramienta para poder generar los archivos a partir del peso. Eso quiere decir que si mis datos del IAR topográfico están quedando muy pesados, yo le puedo decir que posiblemente toda la línea que recorrí pesaba, no sé, 10 gigas, le puedo decir que me genere un archivo cada giga. Entonces, básicamente me quedarían 10 archivos. Ahora vamos a mirar un poco sobre el procesamiento de los datos LIDAR. Así como lo mencioné anteriormente, vamos a utilizar nuestro editor de datos multi-AD de 64 bits para poder editar los datos. Ustedes vieron ayer una sesión, o los que participaron vieron una sesión específica
que explicaba la mayoría de herramientas. Digamos que esa es una de las principales potencialidades. A las personas que ya vienen trabajando con HYPACK, pues la mayoría de herramientas o el manejo de las herramientas les va a servir bastante para poder hacer la edición de los datos LIDAR. Les voy a explicar un poco el tema de los filtros. Yo puedo ajustar ciertos filtros. Se diría que, por ejemplo, los filtros del GPS, conociendo el código del estado básicamente el código de la solución, digamos, si estamos hablando del RTK fijo, yo puedo habilitar un filtro específico para poder mostrar los traqueos y determinar de esos traqueos en qué porción de tiempo no tuvimos RTK fijo. Pero hay algunos filtros que no aplican para la edición del LIDAR. Esos son filtros que están pensados para la parte de batimetría. Entonces, digamos que ahí sí es muy importante tenerlo en cuenta porque el LIDAR topográfico, digamos que es una combinación entre superficies que de pronto pueden ser planas, que de pronto pueden ser, digamos, horizontales, como las superficies que se encuentran en el fondo de los cuerpos de agua, y adicionalmente a esas superficies, pues tenemos superficies verticales. Entonces es por esa razón que ciertos filtros no van a aplicar. Bueno, aquí algo más de los filtros, así tal cual como ustedes lo visualizaron ayer. Yo puedo aplicar los filtros a los archivos que yo desee, verificar cuántos datos he borrado, etcétera, etcétera. Digamos que nuevamente, por eso mencionaba que los usuarios que ya digamos que tienen un conocimiento previo en HYPACK, se les va a facilitar mucho el uso de las herramientas. Les voy a mostrar algo sobre el filtro de vegetación. Digamos que puntualmente para el LIDAR topográfico sí se ha desarrollado una herramienta para poder eliminar la vegetación. Bueno, para obtener resultados más óptimos, lo que les mencioné anteriormente, teniendo el equipo, el Velodyne, el BLP16 o un equipo de características similares, lo que haríamos nosotros, por ejemplo, en este caso sí es habilitar los dos retornos, tanto el retorno fuerte como el retorno último. De esa forma tendríamos más puntos en la base del árbol y eso lo podemos utilizar para aplicar el filtro de vegetación. Entonces ustedes ven aquí en la ventana que básicamente hay dos ejemplos de cómo se aplica bien el filtro de vegetación y cómo se aplica de manera incorrecta el filtro de vegetación. Lo que yo voy a variar son estos tres parámetros, lo que nosotros llamamos tamaño de ventana, tal cual como lo dice ahí, es la distancia del segmento a lo largo del perfil. Entonces ustedes tienen un perfil, yo estoy definiendo pequeñas porciones de ese perfil y eso es lo que nosotros llamamos tamaño de ventana. Aquí dice porcentaje de traslapo. Cuando hago las subdivisiones de ese perfil, yo puedo decir esa subdivisión cómo se traslapa con la siguiente subdivisión. Eso que en algunos casos, si yo no hago traslapo entre las subdivisiones, yo de pronto puedo estar borrando datos que son necesarios para que el filtro opere correctamente. Y por último, el tamaño de puerta, que básicamente es una variación, digamos, vertical o una puerta que yo le habilito de manera vertical y de esa forma datos que estén por fuera de la puerta que yo defino, pues van a ser eliminados. Ustedes ven que lo que aparece de color amarillo básicamente es lo que voy a quitar o lo que voy a filtrar. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de haber aplicado el filtro de vegetación. Por la escala de colores ustedes pueden notar que los árboles desaparecieron. Sin embargo, pues también hay que hacer énfasis que el filtro de vegetación con algunas estructuras verticales pues también las va a quitar. Entonces va a depender de la zona en que yo esté trabajando. Yo puedo, digamos que, hacer un tratamiento diferente a las estructuras. O, dependiendo del levantamiento, hay algunos levantamientos donde a las personas les va a interesar es la información del terreno. Eso quiere decir que quieren borrar todo lo que tenga una elevación con respecto al terreno, tanto los árboles como las estructuras. Entonces, va a depender de esos escenarios y ustedes tomarán la decisión de qué filtro o cómo aplicar el filtro o en qué zonas sí pueden aplicar el filtro. Bueno, aquí ustedes ven también que es posible visualizar las zonas
donde, por ejemplo, en este caso, donde hay menos de 2 retornos por pie cuadrado. O sea, utilizar la opción que ustedes ven aquí en la parte superior que habla del conteo, o sea, la cantidad de puntos, y de esa forma, pues, saber si hay la suficiente información para que el filtro, digamos, opere correctamente. Dentro del levantamiento tengo la posibilidad de utilizar, por ejemplo, en este caso ustedes ven una cámara GoPro. Entonces, la suma de la cámara GoPro con el tema de, por ejemplo, una nube de puntos, nos va a ayudar para hacer la edición. Entonces, en algunas plataformas, en algunos sistemas, de pronto sea interesante tener esta información porque uno puede validar si algo que se mostró correspondía, por ejemplo, a un objeto. Ustedes pueden ver que ahí se ve la representación de la persona. De pronto son datos que yo puedo editar, digamos que si es el caso. Aquí lo importante es que ustedes sepan que HiPack ha incorporado varias opciones para poder integrar ciertos tipos de cámara que luego pueden mostrarse los datos durante la edición. Yo puedo tener en mi embarcación un sistema multi-as y puedo tener un LIDAR topográfico. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos el proceso de edición corresponde a hacer la edición de los datos de batimetría. Esa información quedará guardada en un formato HS2X y luego hago la edición de los datos LIDAR. Cuando yo ya tengo esos dos datos o esos dos juegos de datos procesados, yo los puedo abrir nuevamente en el editor de datos multias y de esa forma ustedes pueden tener, digamos, si visualizan ahí está la información del fondo y la continuación en tierra de la parte del IAR topográfico. Entonces, digamos que es posible hacerlo en la herramienta. Aquí ustedes ven un ejemplo entre esta imagen y la siguiente presentación donde hay una porción levantada con LIDAR topográfico y otra porción de esta estructura levantada con un sonar multi-as. Es otra parte del mismo ejemplo. Ok, ahora hablemos un poco de los productos finales. Con HiPack y para este tipo de equipo, lo que podemos hacer es generar lo que ustedes ven, por ejemplo, en la parte superior, es lo que nosotros llamamos la nube de puntos coloreada con la información del satélite. Eso quiere decir que si yo tengo una foto o una imagen georreferenciada o sencillamente yo manualmente hice la georreferenciación, yo puedo utilizar los colores de esa imagen para pintar cada uno de los puntos o básicamente utilizará los colores RGB de la imagen en cada uno de los puntos. Adicionalmente, pues puedo crear archivos de isóbatas o digamos en este caso si es LIDAR topográfico podríamos nombrarlo como curvas de nivel. Entonces es posible realizarlo también con HiPack. Y por último, aunque no se limita solamente a esto, sino por último en esta ventana, ustedes ven que puedo exportar la información de esta nube de puntos para que sea visualizada la información desde la ventana de un navegador. Eso quiere decir que yo puedo incorporar la información, por ejemplo, en un sitio web. Yo podría tener esta nube de puntos y colocarla o colgarla en un sitio web para que las personas puedan visualizar la información. Adicionalmente tenemos un programa que se llama Maya 3D. Digamos que los datos del LIDAR topográfico, como tienen tantas estructuras verticales, así como puede ocurrir en algunos levantamientos multi-as cuando estoy haciendo levantamientos de algunas estructuras verticales sumergidas, cuando yo utilizo modelo TIN, la información no tiende a ser o no tiende a verse tan bien. Entonces es por eso que tenemos este programa de Maya 3D que nos permite hacer una mejor representación de las superficies verticales. Entonces, nuevamente, esta es otra herramienta que tenemos disponible. Esta herramienta tiene una serie de opciones. La primera, pues, el objetivo principal sería, por ejemplo, tomar algunos pantallazos para que se visualice la zona en específico que estoy interesado, o tengo la posibilidad de grabar un video. Entonces yo puedo grabar un video rotando
Si estamos haciendo el levantamiento de estos vehículos, yo los puedo ver desde diferentes perspectivas y grabar ese video para poderlo entregar, digamos, a un cliente si es de interés. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo de un levantamiento. Ustedes ven que es o el levantamiento de una playa. Y básicamente para este levantamiento se usaron los 16 canales del Velodyne, que incluye, por ejemplo, la solución de la carga útil o del payload. Y ustedes pueden notar todas las características. Entonces, estos levantamientos, pues, por ejemplo, si yo estoy utilizando nuestro payload en un dron, tal vez con unos pocos recorridos yo ya pueda cubrir una zona bastante amplia. Entonces eso va a depender, digamos, de la altura de mi sensor con respecto al terreno. Porque si lo hago, por ejemplo, en una cuatrimoto, tal vez tenga que hacer más pasadas, pero lo importante es que ustedes vean la calidad de la información. Esto es lo que nosotros llamaríamos más o menos, digamos que cobertura completa, comparado con otros sistemas u otras formas de hacer o de levantar datos topográficos. Entonces aquí ustedes tienen gran cantidad de puntos. Recuerden, si no lo mencioné, el Velodyne, el BLP16 puede generar hasta 300.000 puntos por segundo. Entonces es bastante información, creo que es por minuto, si no estoy mal. Ya les pasaré el dato ahorita más adelante desde la ficha técnica, entonces se me pasó. Lo importante es que teniendo en cuenta los 16 canales y la cantidad de veces que puede rotar mi sistema es bastante información y de esa forma voy a tener gran detalle al hacer el levantamiento. Aquí ustedes ven otro ejemplo de otro levantamiento, por ejemplo, en este caso es de la carga útil, es decir, nuestra carga útil o nuestro payload conectado o instalado en el dron que mostramos anteriormente, el DJI Matriz 600. Bueno, pero más allá de todas estas representaciones gráficas, digamos que HYPACK no solamente se limita a eso. Hemos hecho una serie de mejoras en los cálculos, en las posibilidades de cálculo de volumen en nuestro programa de modelo TIN, donde ustedes pueden ver que yo puedo calcular la cantidad de material que existe en, digamos, en un área determinada. Esto puede ser un material, por ejemplo, de una excavación. Entonces han hecho una excavación y quieren saber cuánto material hay en ese punto en específico. Lo que yo puedo hacer es, bien sea la plataforma que tenga, si tengo mi carga útil conectada, por ejemplo, a un dron, puedo hacer un par de sobrevuelos y ya obtengo los suficientes datos. O podría tener mi sistema instalado, por ejemplo, en un vehículo y de esa forma recorrer al lado de esta material apilado y, digamos, obtener los datos para poder hacer el cálculo. Entonces, ustedes pueden ver que puedo hacer de manera, digamos, simultánea varias zonas con material apilado y lo que utilizo son archivos de borde para identificar o para delimitar a dónde o cuál es la porción de ese material que voy a utilizar en el cálculo. Y pues se me genera un reporte. Entonces ustedes pueden ver que en modelo TIN tengo la opción de seleccionar la opción de material apilado y de esa forma me va a aparecer, si tengo varios archivos de borde, ustedes pueden ver que él me discrimina cuál es el volumen, el área de ese borde en específico. Listo, digamos que eso sería en cuanto a la parte de la teoría. Ahora les voy a mostrar un par de cosas o un par de temas tal vez más prácticos. Primero les voy a mostrar la parte de la prueba de parcheo y seguido de eso les voy a mostrar algunos sets de datos de nuestra payload o nuestra carga útil para que ustedes vean la calidad de la información y digamos cómo se colecta un poco. Antes de eso, rápidamente les voy a mostrar aquí desde la configuración de equipos para que ustedes identifiquen las mejoras al programa o al driver de SVG. Principalmente aquí es para que ustedes se den cuenta que hemos habilitado una serie de herramientas que nos permiten generar una alarma para los diferentes estatus. Esta herramienta ya está más optimizada, como lo mencioné anteriormente, para poder hacer la colección de los datos y también poder estar guardando la información, digamos, de los datos brutos utilizando el programa Input Echo. Entonces,
ya funcionan correctamente los dos, sí, de manera muy estable. Era como para mencionarles eso. No voy a ahondar mucho en la configuración del driver del Velodyne. Bueno, vamos que los puedo mostrar rápidamente. Si me voy a la parte de incluir equipos HiSweep, ustedes van a encontrar que aquí aparece el Velodyne. Ustedes ven aquí que aparecen varias opciones del Velodyne. Principalmente ustedes ven aquí que aparece el Velodyne VLP16, que es el que estamos utilizando nuestra carga útil en configuración vertical, pero como lo mencioné, también es posible instalar este tipo de equipos en configuración horizontal. Asimismo, para que ustedes vean que tenemos desarrollados otros controladores, por ejemplo, para el Velodyne VLP32, tanto para la configuración vertical como para la configuración horizontal. Ok, entonces pasemos a la parte de la prueba de parcheo o la prueba de alineación de mi sistema. Y nos vamos a ir aquí al proyecto, prueba de alineación. Entonces lo primero que quiero que ustedes identifiquen, ustedes van a ver ahí en la ventana principal marcado un blanco que representa un poste de luz y 4 líneas recorridas en 4 direcciones diferentes alrededor de ese poste de luz. Entonces lo que voy a hacer es abrir mi editor. Una vez abro mi editor, voy a abrir los datos, el archivo de catálogo, donde me aparecen mis 4 líneas. Le voy a dar seleccionar todo y aquí pues voy a, digamos, hacer una serie de verificaciones donde les voy a mencionar un par de elementos. Eh, digamos que para esta prueba, como la estoy haciendo, en este caso es un bote que está por fuera del agua, entonces digamos no es necesario aplicarle correcciones. Pero si ustedes hicieran la prueba de parcheo de un sistema montado en un bote, seguramente sí van a necesitar aplicarle digamos, la definición, por ejemplo, de la altura, a la altura o los valores de la marea. Es cuando tengo el sistema montado en el bote, pero el bote no lo tengo por fuera del agua. En el ejemplo que estoy haciendo es cuando el bote lo tengo por fuera del agua o cuando tengo el sistema, por ejemplo, de la carga útil o el payload que ofrece HiPAC, lo tenemos instalado, por ejemplo, en un vehículo, en un automóvil. Entonces, para esos casos puedo utilizar estas opciones. Entonces, así como mencioné anteriormente, el tema de la velocidad del sonido, pues obviamente aquí no aplican este tipo de correcciones. Verificamos los equipos. Aquí, igual que otros sistemas, vamos a verificar cuáles son los dispositivos que tenemos configurados. Verificamos los offsets. Si hay algún problema con los offsets, hago digamos, el cambio aquí. Independientemente que lo haya ingresado de manera incorrecta durante el levantamiento, puedo hacer el cambio aquí. Si todo está correcto, ustedes van a notar pues aquí que no aparecen los datos de la alineación de mi sistema. Eso es lo que vamos a calcular. Y por último, ustedes ven que aquí tenemos el modo de utilizar el oleaje de marea RTK. Eso es para poder trabajar, por ejemplo, con las elevaciones, como mencioné anteriormente, la elevación RTK, que es un elemento importante. Eh, Independientemente si el bote, por ejemplo, lo estoy operando, digamos, afuera, y como todo va a estar en un ambiente pequeño, es decir, el parqueadero, entonces esta configuración no me va a afectar. Recuerden que esto puede cambiar en el caso de que ya esté operando mi sistema o que vaya a hacer la edición de mis datos de un LIDAR topográfico instalado en una embarcación. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y se van a abrir mis datos. Entonces, no voy a hacer mucho énfasis en las herramientas de HiSweep, perdón, del editor de datos multidas, porque ya lo vieron el día de ayer. Sin embargo, voy a mostrar una serie de elementos donde ustedes ven que este tipo de dispositivos pues también nos generan datos que son, digamos, relevantes, como por ejemplo el balanceo, el cabeceo, porque independientemente que estemos por fuera del agua, de pronto nuestro sistema tiene una inclinación y estos sensores pues están midiendo esa información. Es decir que antes de avanzar a analizar, por ejemplo, la prueba de alineación o realizar la prueba de alineación o pasar a la fase 2 de lo que nosotros tenemos en el editor multidas, yo tengo que verificar que esta información
sea correcta. Y si tengo que hacer alguna adición, por ejemplo, de las posiciones cuando no tengo RTK fijo, porque el objetivo de hacer la prueba de alineación es con la máxima precisión posible, pues puedo hacer la adición correspondiente, bien sea con filtros o con otras herramientas. Aquí voy a pasar a la fase 2. Y ustedes van a obtener algo como esto. Entonces, lo primero que quiero que identifiquen es, aquí en el centro, nosotros ya sabemos que hay un poste, incluso ahí por la escala de colores ustedes pueden ver que hay un elemento que se está mostrando en el centro de mis datos. Y, por ejemplo, puedo utilizar esta herramienta de nube para mostrar mis datos. Aquí lo que quiero que vean es, al tener mi sistema, y con mi sistema cuando no está alineado, ustedes pueden ver varias instancias de ese poste. Es decir, los haces no están coincidiendo completamente. Principalmente aquí ustedes ven que hay, por ejemplo, hay variaciones y se ven varias instancias de ese poste. Entonces, justamente eso es lo que vamos a identificar con la prueba de alineación. Entonces, una vez ya identificado eso, yo tengo que utilizar juegos de dos líneas. Es muy parecido en ese sentido al tema de la prueba de, en la prueba de parcheo de un sistema multi-as. Voy a utilizar dos líneas para poder verificar cómo está alineado mi sistema. Aquí voy a hacer énfasis en algo muy importante. Los sistemas de líder topográfico tienen un orden en la realización de las pruebas diferente a cómo se hace para los sistemas multi-AS. Es decir, como esta prueba se está realizando a través de este poste, entonces, básicamente, el orden de las pruebas es, primero hago la prueba de latencia, segundo hago la prueba de guiñada o de yo, tercero hago la prueba de balanceo y por último termino con la prueba de cabeceo. Eso quiere decir que tengo un orden diferente y eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, para mi set de datos voy a escoger las líneas 1 y 3, voy a pasar las líneas 1 y 3 a la fase 2 y teniendo las líneas 1 y 3, lo que voy a hacer, ustedes pueden visualizar la línea 1 y 3 sería la de color rojo y la de color azul. Entonces ahora voy a utilizar la herramienta de seleccionar una sección AB y voy a arrastrar sobre el poste para poder identificar las características del poste. Entonces primero lo que voy a realizar aquí es, como no tengo suficientes datos del poste, voy a apilar un poco más y de esa forma ustedes ven que tenemos dos instancias del poste. Entonces, como está la prueba de guiñada, voy a empezar con la opción de grueso, le voy a dar iniciar en el botón de iniciar prueba. Por el momento él no me ha detectado ninguna ángulo que pueda mejorar la presentación, entonces voy a ir a la opción de medio. Y ustedes ven que él ya al parecer detectó un poco o hizo algunas variaciones. Por último voy a pasar a fino. Y por el momento él me dice que tengo que hacerle un ajuste de 1 grado en la guiñada para poder hacer coincidir de mejor forma estas dos instancias del poste. Ya he terminado la prueba de guiñada, le voy a dar prueba OK y ahora le voy a dar actualizar equipos. Ustedes van a notar que anteriormente se veía más disperso lo que representa ese poste aquí en la matriz y ahora se ve mucho más compacto. Entonces vamos a proceder a la siguiente prueba. Eh, digamos que me salté un poco la prueba de latencia. Digamos que esa era la inicial. Sin embargo, pues estos sistemas de líder topográfico se supone que deben estar sincronizados los datos para que se pueda entregar la información de manera correcta. Entonces, es por eso que no la mostré. Recuerden que esto es más una demostración rápida para poderles mostrar un par de cosas interesantes más adelante. Pero idealmente sí tenía que haber empezado con la prueba de latencia, después prueba de guiñada, balanceo y cabeceo. Ok, listo. Ahora vamos a analizar el cabeceo. Entonces, el cabeceo, perdón, el balanceo. Entonces, el balanceo, ¿cómo lo realizo? Ustedes ven que esto es un parqueadero, es decir, que tiene una zona plana y yo tengo un barrido colectado, tengo dos barridos colectados en sentidos opuestos, aunque no están exactamente en el mismo punto, tienen una separación, básicamente están trabajando en sentidos opuestos. ¿Por qué este levantamiento es así?
Básicamente es así porque estamos hablando de un bote y seguramente el líder topográfico no puede levantar hacia abajo. El sistema instalado en un bote y lo que levanta hacia abajo es la ecosonda. Si tiene una ecosonda monohaz o multihaz. Entonces, para poder realizar la prueba de balanceo, tenemos que colectar algunos datos hacia el lado. Y es por eso que no puedo pasar o tener una línea exactamente una encima de la otra, porque básicamente no habrían datos. Entonces voy a hacer un corte a lo ancho de entre mis dos levantamientos, entre mis dos líneas, y ustedes van a encontrar aquí sí de manera muy gráfica y muy fácil de determinar las dos, perdón, las dos superficies y donde es claro que tenemos una variación en la alineación o digamos que tenemos que aplicarle unos offsets a mi sistema para que nuestro sistema quede alineado. Entonces voy a seleccionar aquí la prueba de balanceo, voy a darle a la opción grueso, le voy a dar iniciar prueba y nuevamente él no me encontró, con la opción de grueso no me encontró un ángulo o no aplicó ningún ángulo para poder hacer mejorar la alineación de los dos barridos. Entonces vamos a oprimir medio. Y cuando hemos oprimido medio, él ya está diciendo que una variación de menos 0.4 grados me hacen coincidir de mejor forma los dos barridos. Entonces por último voy a pasar a fino a ver si lo mejoró. Diría que mejoró bastante. Por último voy a darle en prueba OK. Voy a cerrar, le voy a dar actualizar equipos y ahora vamos a pasar con la prueba de cabeceo. Entonces la prueba de cabeceo nuevamente, si analizamos las dos líneas, las líneas se están recorriendo en sentidos opuestos. Entonces la prueba de cabeceo se hace, digamos, puede ser de izquierda a derecha para mi ejemplo o de derecha a izquierda. Eso quiere decir que describe más o menos el mismo azimut de, digamos, de alguna de las dos líneas. Entonces ustedes pueden ver que aquí se nota nuevamente un cabeceo. Cabeceo, ¿cómo se visualiza un cabeceo? Pues un cabeceo es una variación que se representa en los dos postes. Eso quiere decir que ellos tienen que aparecer como un solo elemento y ustedes ven que hay una pequeña inclinación. Entonces voy a ir a la sección, voy a seleccionar cabeceo, voy a oprimir el botón grueso. Nuevamente no detectó una variación con los pasos que le estoy dando, en este caso de cada 2 grados. Voy a oprimir la opción medio. Y por último voy a oprimir la opción fino porque aún así no fue posible detectarlo. Entonces, algunas veces no es posible detectarlo por la forma en cómo se ven los datos. Sin embargo, ahí se nota que hay una variación. Es por eso que yo tengo aquí la opción para poder cambiar los pasos y de esa forma determinar cuál es la posición que me entrega una mejor alineación. Entonces, ustedes ven que seguramente el ajuste, aunque él me dijo 0, el ajuste que me entrega una mejor variación es de 0.5. ¿Y eso por qué lo sé? Ustedes ven que los postes, esto sería una variación muy grande en el cabeceo. Y ustedes ven que cuando yo le aplico 0.5 grados, los dos postes ya quedan más alineados. Aquí yo noto que todavía hace falta algo, pero ese algo no está relacionado al cabeceo, está relacionado a la guiñada. Entonces, habiendo terminado esto, le voy a dar prueba OK, voy a cerrar, voy a darle a actualizar equipos y nuevamente voy a realizar un análisis de la guiñada. Entonces voy a hacer nuevamente un corte y ahora me voy a ir a prueba de guiñada y anteriormente nosotros habíamos determinado que la guiñada era de 1 grado. Para mi concepto, como aparecen dos postes, no están quedando totalmente alineados. Aquí, digamos, voy a hacer una claridad en cuanto a la guiñada. Este es un offset de guiñada para un sistema de LIDAR topográfico. ¿Sí? Digamos que hay dos instancias del poste con una separación. Entonces, es por eso que yo al ver que ese grado que le había aplicado, aunque nos está mostrando un error que supuestamente es bajo, aunque bueno, aquí tenemos un valor de 1.8, sigue existiendo la guiñada. Entonces vamos a verificar si podemos mejorar esto. Él todavía me sigue mostrando que o no me ha podido calcular el offset definitivo. Es por eso que voy a cambiar aquí el paso
le voy a poner un valor más pequeño y le voy a aumentar el número de pasos para ver si él a partir de eso puede encontrar el valor definitivo. Entonces ustedes ven que en este caso, habiéndole aplicado un ajuste de 0.75 grados para la guiñada, coinciden de mejor forma los dos barridos. Como ya estoy conforme con esto, le voy a dar por OK y le voy a dar actualizar equipos. Y en cierta forma, así continuaré con mi proceso de alineación. Al igual que con nuestros sistemas multi-as, la alineación requeriría de varias pruebas para poder determinar cuál es el valor definitivo. Es decir, de pronto, si estoy en un estacionamiento, puedo utilizar otro elemento diferente para poderme apoyar un poco más. Cuando estoy haciendo la prueba, ustedes ven que aquí en dispositivos ya se han aplicado estos valores. Y digamos que, bueno, yo los he calculado previamente. Entonces, el valor que más me coincidió sería de 0.5 para la guiñada, 0.5 para el cabeceo y menos 0.4 para el balanceo. Entonces voy a utilizar esos valores, voy a darle a actualizar equipos y por último voy a ir a todos los archivos, a seleccionar los primeros tres y de esa forma, ahora utilizando la herramienta de nube, puedo abrir. Ustedes van a ver que ya mi sistema se ve mucho más compacto. Entonces, importante de esto que acabo de realizar es algo que mencioné anteriormente. Es muy importante tener digamos, las características de físicas del elemento que estoy analizando. Es decir, yo cuando, por ejemplo, arrastro de un lado hacia el otro, ahí me está diciendo que tiene la distancia de un pie. Bueno, este levantamiento está en pies. Entonces, si yo sé que mi poste tiene esas medidas y después de haber hecho la alineación me dio exactamente el mismo valor, yo puedo decir que mi sistema ya está lo suficientemente alineado. Entonces, aquí algo de lo que mencioné en los polls. Ustedes ven que en los polls va a compartir los resultados y la primera pregunta dice, ¿la prueba de alineación se puede hacer de forma similar que con una ecosonda multi-as? Si ustedes pueden ver en este ejemplo, les estoy mostrando una alternativa que es diferente a como lo hago en una ecosonda multi-as. ¿Cuándo sí puedo hacer eso? Porque sí existen algunas circunstancias en las que mi prueba de alineación sí la puedo hacer de manera similar a un sistema multi-as o a una ecosonda multi-as. Eso lo puedo realizar cuando, por ejemplo, tengo un sistema como la carga útil o el payload que vende HYPACK. Ese sistema está instalado, por ejemplo, en un dron y a partir de esa instalación en el dron yo puedo sobrevolar. Es decir, que si yo puedo sobrevolar, puedo generar un barrido hacia abajo y utilizar la información de ese barrido hacia abajo para poder alinear mi sistema. Eso quiere decir que si yo tengo que hacer la prueba de balanceo de mi sistema, pues básicamente lo que tengo que hacer es crear una línea y recorrerla en ambos sentidos. Si tengo que hacer la prueba de cabeceo, lo que tendría que hacer es buscar alguna zona donde haya una variación en la pendiente. Puede ser un edificio, puede ser el techo digamos, no sé, una bodega, o puede ser un terreno que tenga una variación en la pendiente. Y para la prueba de la guiñada, pues nuevamente sería una variación en la pendiente, pero pues con líneas paralelas. Entonces eso quiere decir que dependiendo del caso, sí voy a poder hacer la prueba de parcheo de igual forma como yo la hago en un sistema multi-as. Solamente digamos que, o en la práctica solamente lo he visto posible cuando tengo un dron, precisamente por lo que acabo de mencionar, la forma en que se tiene que hacer el levantamiento. Aquí lo importante es identificar que HYPACK nos proporciona las herramientas suficientes para poder hacer la prueba de una forma o de otra y obtener el resultado final, que es mi sistema alineado. Entonces voy a cerrar aquí y ahora les voy a mostrar algo de los datos, una serie de datos colectados
con nuestro payload, nuestro sistema de carga útil, y adicionalmente les voy a mostrar algo del filtro de vegetación para que ustedes puedan identificar las ventajas de este filtro. Vamos a irnos a este y nos vamos a ir nuevamente a nuestro editor. Voy a abrir los archivos y voy a seleccionar las líneas. No las selecciono todas porque esto es de otra zona de levantamiento. Nuevamente, lo que yo tengo que verificar aquí es, por ejemplo, los dispositivos, verificar si los offsets son los correctos y demás. Y en el procesamiento, verificar si estoy utilizando, por ejemplo, la opción de marea RTK. Perdón, ese sería aquí. La opción de marea RTK, porque básicamente necesitamos, en este caso sí necesitamos la elevación de nuestro dispositivo o nuestro sistema de carga útil. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a esperar a que se abran los archivos. Como pueden entender, el tiempo de carga de los archivos tiende a ser un poco mayor por la cantidad de datos que se pueden colectar con este tipo de sensores. Entonces, colectar archivos o datos del LIDAR topográfico va a requerir, digamos, grandes cantidades de almacenamiento, y posiblemente si yo quiero abrir más cantidad de archivos, pues voy a depender, perdón, este no era el que estaba buscando, voy a depender de las características de mi sistema para que funcione, digamos, correctamente. Vamos a abrirlos todos porque les pido que me den un segundito mientras cargan los archivos. Mientras tanto, bueno, miramos los mensajes que han llegado en Zoom. Bueno, aquí nos mencionan sobre los drivers de la GoPro que solamente están para la Hero 3, Hero 4. Bueno, Eduardo, no sé si nos espera poner esa pregunta en el módulo de preguntas y respuestas y de esa forma le podemos responder qué planes se tienen en cuanto a eso. Bueno, aquí nos hacen la pregunta de por qué es útil la ventana de el gráfico de cabeceo, balanceo o de lo que es el HPR. Pues básicamente en los sistemas, cuando estoy haciendo la colección de los datos, visualizar el HPR, pues como si estoy utilizando, por ejemplo, un dron, puedo visualizar la inclinación que se está presentando en tiempo real. Y puede ser útil tal vez para confirmar si mi sistema está correctamente configurado. Eso quiere decir que si está cabeceando, que se muestre la información conforme a lo que está sucediendo. Entonces, esa sería, digamos, que la condición. Un segundo más. Los datos son bastante pesados. Mientras tanto, no sé, ¿alguien tiene otra pregunta? Aprovechando que aquí se las pueda responder en tiempo real. Estos datos que estoy abriendo tienen un peso de aproximadamente bueno, el set completo, aquí no lo he cargado todo,
unas 20 gigas para que lo tengan en cuenta. O sea que es, digamos que bastante la información. Ok. Vamos a ver cómo va. Bueno, ya casi van a terminar. Bueno, pido disculpas porque acabo de recordar que básicamente estoy abriendo los que no son, porque estos son los archivos brutos y los archivos ya están editados, que era para poderles mostrar solamente el filtro. Por eso es que se está demorando tanto. Ya les muestro los archivos editados, digamos. Aprecio su paciencia. Bueno, aquí nos preguntaba Ernesto que quería ver cómo poder depurar un poco el tema de la vegetación. Justamente eso es lo que voy a mostrar. Voy a abrir aquí y básicamente va a salir del catálogo porque los archivos son los archivos editados. Así vamos a verificar las tres primeras líneas. Le voy a dar a aceptar. Ernesto también nos pregunta sobre las actualizaciones 2020. Tenemos una actualización disponible, pero básicamente tenemos dos actualizaciones disponibles. Tenemos la actualización generada en el Q1 y la actualización generada en el Q2. Seguramente ahorita no tardaremos en sacar la actualización del Q3. Ok. Bueno, aquí vamos a pasar a la fase 2 de estos datos. Básicamente aquí ustedes están viendo la información colectada con nuestro sistema. Digamos lo que quiero que evidencien aquí. Voy a pasar con uno de los archivos. Es cómo aparece la información de la vegetación. Entonces ustedes van a notar aquí que tenemos unos árboles. Se los voy a mostrar de manera más gráfica. Para eso voy a utilizar la herramienta de nube. Y básicamente ustedes van a ver la información de los árboles. Aquí está en este momento coloreado por archivo, es decir, que va a cambiar los parámetros de color y le voy a deshabilitar esa opción. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es para que ustedes puedan identificar los objetos que podemos colectar. Eso quiere decir que las características o las formas que estamos visualizando debido a la cantidad de puntos que tenemos en nuestro sistema BLP, podemos identificar de mejor forma las características. Entonces, ahora utilizando la cantidad de estos datos o el número de datos que tenemos, lo que voy a hacer es aplicar el filtro y les voy a explicar un poco más sobre el filtro de vegetación. Entonces me voy a posicionar aquí sobre una de las árboles y luego me voy a ir a la opción aquí de perfil.
Entonces ustedes van a ver aquí en la información de perfil que básicamente nos está representando el árbol. Bueno, ustedes lo ven un poco más vertical, pero básicamente es por la escala. Aquí lo que quiero que vean es que en la parte de la izquierda ustedes tienen la opción de habilitar los filtros de vegetación. Entonces, aquí están los filtros de vegetación y básicamente lo que vamos a hacer ahora con los filtros de vegetación es, ustedes ven aquí que es el tamaño de ventana. Entonces, recuerden que el tamaño de ventana es la subdivisión que yo le hago a mi perfil. Tenemos el porcentaje de traslapo, eso quiere decir que entre cada subdivisión yo voy a traslapar algo. Y por último, el tamaño de puerta. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, ustedes también ven una línea de color blanco que más o menos está representando la tendencia de mis datos o básicamente lo que está utilizando el filtro para poder determinar qué es lo que queda y qué es lo que se borra. Entonces, ustedes ven que la información que aparece en amarillo es lo que se va a borrar y la información que aparece de color gris es lo que va a quedar. Entonces voy a variar un poco acá para que ustedes vean la diferencia. Le oprimo el botón en ver. Si le pongo un tamaño de puerta más grande, básicamente lo que está haciendo es permitir que mayor cantidad de datos entren en ese rango. Entonces, si yo verdaderamente quiero deshacerme de los árboles, seguramente tendré que poner un valor más pequeño para este set de datos. Recuerde que dependerá del set de datos en el que yo esté trabajando. Y ustedes van a notar que en nuestro set de datos además tenemos otras superficies verticales. Entonces eso quiere decir que así como me deshago de los árboles, si yo aplico el filtro de esta forma, pues también me voy a deshacer de otras superficies verticales. Entonces, digamos que eso es lo importante tener en cuenta esa parte. Entonces, si yo estoy a gusto con la información que estoy visualizando, es decir, que verdaderamente él me esté borrando la información que yo creo que es correcta, haciendo estas variaciones, es decir, aumentando el tamaño de la ventana, porque si yo tengo un tamaño de la ventana incorrecto, ustedes pueden ver, por ejemplo, el tamaño de la ventana aquí, donde él ya no me puede identificar de mejor forma el fondo o la parte de la base del árbol. Yo digamos que ya para este set de datos yo he jugado un poco más con las herramientas y ya identifiqué que los valores que estoy ingresando aquí me permiten remover los árboles. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, le doy la opción filtrar todo. Vamos a esperar que aplique el filtro. Entonces, él está generando varias secciones, está aplicando el filtro en cada una de esas secciones y ya nos va a permitir o nos va a mostrar el resultado después de haber hecho este filtrado. Como pueden ver, retirado el árbol y ahora lo que les voy a mostrar es que además de haber retirado el árbol, yo le voy a dar aquí a la opción de actualizar celdas. Y básicamente, si ustedes notarán por la representación que tienen estas celdas que ya no aparecen los árboles y asimismo si yo abro la representación en nube, ustedes van a notar que solamente me ha dejado el terreno. Nuevamente, esto, digamos, funciona para este set de datos porque dependerá de la cantidad de puntos que yo tenga. Recuerden que si yo, por ejemplo, en este caso, no podría decirles si en este levantamiento estuvo habilitada la opción de los dos retornos del sistema Velodyne, pero si yo tuviera el sistema con la opción de los dos retornos, tanto el retorno más fuerte como el último retorno, es posible que me hayan quedado un poco más puntos, poco mayor cantidad de puntos en la base del árbol. Sin embargo, pues yo tengo bastante densidad de estos datos. Si yo necesito utilizar esta información para representar cuál es la elevación de este terreno, independientemente que haya borrado los árboles, ya lo voy a poder hacer porque la separación entre los puntos no es tan alta y por ende yo puedo entregar un resultado final. Entonces, digamos que utilizando el filtro y a partir de la configuración que yo le ponga a mi sistema, y por último también puede ser desde donde haga el levantamiento porque
si ustedes se dan cuenta, este levantamiento se hizo, ustedes ven las líneas de traqueo, se hizo desde este extremo. No tengo, digamos, la posibilidad de tener los suficientes datos. De pronto, en algunos casos, si quiero hacer una mejor remoción de puntos, tal vez, digamos que es necesario hacer otra pasada por el otro lado y de esa forma habría más densidad de puntos. Sin embargo, como lo mencionaba antes, aún así, habiendo retirado los árboles, estos, o digamos, para poder llenar estos huecos, yo los puedo hacer, por ejemplo, a través de la interpolación y puedo utilizar otras herramientas de HiPAC que me permiten hacer ese análisis. Entonces, básicamente es para que ustedes vieran, digamos, digamos, la representación o los resultados que se pueden obtener con este tipo de sistemas. Ahora les voy a mostrar rápidamente algo de los productos finales. Entenderán que mostrar todo en una sesión, digamos, tan corta no es tan fácil. Entonces, o no es posible. Entonces, aquí era para que entendieran un poco más sobre los filtros o el filtro de vegetación y los resultados que produce. Entonces, ahora voy a cerrar aquí y ahora les voy a mostrar algo de los productos finales. Entonces, yo aquí tengo un set de datos. Les voy a mostrar que es un set de datos muy importante, nuevamente conectado con nuestro sistema, con nuestro payload, con nuestro sistema de carga útil de HiPAC. Entonces, es un set de datos, digamos, bastante pesado. Si lo activo, pues básicamente aquí me va a tardar un poco en representar ese XYZ, pero básicamente va a utilizar una imagen de referencia para que ustedes sepan qué fue lo que se levantó. Entonces, esto pues, es una iglesia en Connecticut. Se hicieron varios recorridos para obtener un modelo de esta iglesia. Para poderlo mostrar, lo que voy a utilizar ahora es la opción o el programa que nosotros conocemos como nube. Y por último, voy a seleccionar mi set de datos. Entonces, como pueden notar ustedes, aquí aparece la representación de mi iglesia. Vamos a ajustar un poco la escala de los colores. Eh, la escala de los colores, pero primero miremos el máximo y el mínimo de estos. Tenemos un Z mínimo de 129 y un Z máximo de 229. Vamos a darle aquí Nirbantas 129, 229. Por ahí cada 2 metros. Ok, listo. Entonces he configurado la escala de colores y como ustedes pueden darse cuenta, la cantidad de datos que se colectan con este tipo de sensores y a partir de que todo nuestro sistema esté integrado nos permite mostrar las características de los objetos y poder discriminar claramente los objetos. Ustedes pueden ver tanto la iglesia como las casas que se encuentran alrededor y de manera muy práctica y fácil se puede visualizar los árboles. Esto solamente se logró con un par de recorridos, es decir, un recorrido por este extremo, un recorrido por este extremo, y ya con eso digamos que ya es suficiente. Aquí quiero hacer énfasis también que ustedes vean las líneas de, digamos, de alta tensión. Esto digamos que es importante o por lo menos para ciertos productos también es importante obtener esta información o a algunas empresas les interesa conocer la información o hacer un levantamiento de los cables de energía. Entonces, de manera muy rápida y sencilla yo puedo obtener esto. Entonces, digamos que este podría ser una de las representaciones finales o verificar cómo está nuestro objeto para, por ejemplo, hacer un análisis estructural o poderlo comparar. Ahora lo que les voy a mostrar es esto
cómo lo puedo generar. Otro de los productos finales es poder generar esta información o exportarla, básicamente exportarla a la web para que pueda ser consultado por alguien más. Entonces la herramienta de nube me permite hacer esta exportación. Voy a minimizar aquí. Voy a abrir la carpeta que tengo aquí. Ustedes ven que se genera un archivo HTML y ese archivo HTML contiene la nube de puntos con una representación muy similar a la que tenemos en la ventana de HiPack, la ventana en el programa de nube. Aquí ustedes, ¿qué se puede destacar de esto? Que esta representación, como ustedes pueden ver, solo requiere de un navegador web. Eso quiere decir que ustedes pueden, por ejemplo, enviarle esta información a una persona interesada o sencillamente colgar esta información en la página web para mostrar las capacidades que tienen con su equipo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles otra opción y es en los casos que yo tengo una imagen satelital o un mapa aéreo o una imagen aérea. Puedo utilizar la información que está contenida en esa imagen para poder cambiar la escala de colores que tenemos aquí. Entonces yo tengo una opción aquí desde el menú editar. Yo puedo importar una imagen georreferenciada y le puedo dar abrir. Entonces ustedes pueden notar que aquí desde la opción de seleccionar los colores, puedo seleccionar por profundidad o puedo seleccionar los colores RGB. Aquí claramente ustedes pueden notar zonas bastante interesantes como el techo de la iglesia, como esta carretera, la representación de los árboles y digamos que en síntesis él va a utilizar los colores que tiene la imagen y va a representar cada uno de los puntos con su color en RGB. Cuando yo tengo esto, voy a hacer algo aquí antes, voy a borrar esto para volver a utilizar la misma carpeta. Nuevamente yo me puedo ir a la opción de archivo, exportar, exportar en la web, puedo seleccionar esa opción. Y básicamente ahora podemos abrir el archivo y HiPack me exportó una nube de puntos, utilizando los colores en la imagen georreferenciada. Entonces, esta digamos que era otra de las herramientas que les quería mostrar ahí para que tengan un poco más de claridad cuál es el objeto que estamos mostrando. Básicamente está la iglesia que se levantó y ustedes pueden ver cómo la nube de puntos, mostrémoslo aquí por profundidad, nos está colectando los datos de esa iglesia y podemos obtener, digamos, ya la descripción de todos los objetos en este levantamiento. Digamos hasta ahí va la presentación. Se pueden hacer muchas cosas más. Digamos que los invito a que revisen un par de enlaces. El primero es para que conozcan un poco más de la solución de HiPack. Les recomiendo que vean el video de nuestro o el webinar que hicimos específico de nuestro sistema de carga útil o de payload. Se los voy a pegar, aunque ustedes ven que está colgado en nuestro canal de YouTube, pero de todos modos se los voy a pegar en el chat para que puedan consultarlo posteriormente. Y adicionalmente les quiero pasar este video donde aquí ustedes pueden ver como unos estudiantes de la Universidad de Coastal Carolina hicieron un levantamiento con nuestro sistema de payload y básicamente así teniendo el sistema listo pudieron instalarlo en una cuatrimoto para hacer un levantamiento costero. Ellos hicieron un análisis incluso antes y después de, si no estoy mal, uno de los huracanes que acaba de pasar y pudieron entregar
la información de cuáles fueron las afectaciones que se generaron después del huracán. Les quiero mostrar aquí una imagen de la cuatrimoto para que la vean un poco mejor. Bueno, aquí ustedes lo pueden ver que fácilmente el despliegue del sistema es supremamente sencillo y ustedes solamente tienen que ubicarlo en la posición que necesitan. Él ya está listo con los offsets y demás para poder hacer la colección de los datos. Entonces, básicamente eso es lo que traía para mostrarles. Bueno, les voy a pasar el link de esto nuevamente en el chat para que lo puedan revisar. Y ahora sí, básicamente eso es lo que tenía para mostrarles en esta última sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado de manera tan activa durante este seminario. Espero les haya sido de mucha utilidad, hayan encontrado información muy importante. Recuerden que vamos a estar subiendo los videos. Yo diría que ya pues, para la próxima semana estarán listos en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, al finalizar la sesión, se va a generar una encuesta que les agradecería que nos ayudaran respondiéndola. Pues nuevamente muchas gracias por la participación. Esperemos que hayan sacado el mayor provecho a todas estas sesiones. Los invitamos a estar muy atentos por ejemplo, en nuestro canal de YouTube. Si tienen preguntas, pueden utilizar nuestro sistema de soporte a través de help@hypack.com y ahí estaremos, digamos, atentos para poderles colaborar en lo que necesiten. Por el tema de las preguntas, no se preocupen, las vamos a estar respondiendo. Como ustedes se darán cuenta, hay muchas preguntas durante cada sesión, entonces vamos a estar en ese proceso estos días. Por eso les solicitamos que hicieran todo a través del panel de preguntas y respuestas. Sin, sin, digamos, decir nada más, muchas gracias. Esperamos estarlos viendo, algunos de ustedes ya, digamos, en los países o poderlos visitar para poderles ayudar con las soluciones y poderlos apoyar en los proyectos que estén trabajando. Entonces, nuevamente, muchas gracias y esperemos que pase pronto esta pandemia para poder estarlos visitando.